El ex fiscal especial Jack Smith comparece ante el Congreso. Su testimonio sería clave para entender una investigación secreta de 2022 llamada Arctic Frost, que involucró citaciones confidenciales y el acceso a registros telefónicos de republicanos de alto nivel. ¿Hasta dónde llegó el Departamento de Justicia de Biden en sus esfuerzos por enjuiciar a Trump? Soy Pachi Valencia y le doy todos los detalles en Desde el Capitolio. Hola, bienvenidos a Desde el Capitolio. Soy Pachi Valencia. El ex fiscal especial Jack Smith testificó hoy a puerta cerrada ante el Comité Judicial de la Cámara sobre sus procesos judiciales contra el presidente Donald Trump. Según este comité, la información que posee Smith es vital para la fiscalización de este asunto. Sobre todo es porque están buscando respuestas sobre una investigación de Smith en 2022 llamada Arctic Frost, o en español, frío ártico. Ese fue el nombre en código de esta investigación. ¿Y de qué trataba Arctic Frost? Pues entre varios procesos legales que inició o lideró Smith contra Trump como fiscal especial en ese momento, una en particular que resaltó fue la investigación por conspiración electoral. Allí el Departamento de Justicia y el FBI, bajo el liderazgo de Biden, buscó información sensible y privada sobre el presidente Trump, sobre sus asesores cercanos, sobre congresistas republicanos y otras organizaciones conservadoras, llegando incluso a obtener registros telefónicos. Y si bien Arctic Frost fue descartada por Smith luego de la victoria presidencial de Trump en 2024, documentos publicados en noviembre han revelado que se emitieron casi 200 citaciones secretas para solicitar documentos y comunicaciones de cientos de personalidades republicanas, incluidos los registros de llamadas de 9 legisladores. Esta investigación, Arctic Frost, se inició bajo la premisa de que había sido un delito por parte de la campaña de Trump organizar grupos alternativos de electores en estados donde la campaña estaba impugnando los resultados de las elecciones de 2020. En el documento judicial de la investigación, el Departamento de Justicia de Biden señala que los sujetos conspiraron corruptamente para obstruir la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 por parte del Congreso de los Estados Unidos al presentar certificados fraudulentos de los votos de los electores al gobierno de los Estados Unidos. Pero según expertos, esta investigación había tenido múltiples problemas con la teoría legal y dijeron que el alcance y la naturaleza de esta investigación eran altamente irregulares y que potencialmente eran inconstitucionales. Incluso señalaron que Arctic Frost parecía estar basada en la premisa de que quien quiera que haya expresado inquietudes sobre estos resultados electorales de 2020 y que haya de alguna manera estado conectado con la campaña de Trump, que entonces había participado en una conspiración. Pero primero vamos a lo fundamental. ¿Cómo empezó Arctic Frost? De hecho, esta investigación fue creada el 13 de abril de 2022 por Timothy Thibault, quien era agente especial adjunto del FBI a cargo de la Oficina de Campo de Washington. En sus inicios, Arctic Frost se había centrado en los individuos asociados a la campaña de Trump y a casi 60 electores suplentes de precisamente esos estados que empezaron a impugnar los resultados de las elecciones, que fueron Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Wisconsin. Ya para el 4 de mayo de 2022, el FBI había obtenido los teléfonos gubernamentales tanto de Trump como del vicepresidente Mike Pence. Hasta ese momento, ninguno de los dos aún era un objetivo oficial de la investigación, pero poco después, tanto Trump como otras personas fueron agregados como objetivos. Y ya para el 18 de noviembre de 2022, el caso fue asumido por Jack Smith, quien lo amplió aún más. Por
porque más de 400 organizaciones y personalidades republicanas fueron objeto de casi 200 citaciones secretas en las que se les solicitaban documentos, registros financieros y comunicaciones de varios años atrás. Entre estos individuos incluidos en la investigación estaba el ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, su subjefe de gabinete, Dan Scavino, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, y el ex funcionario del Departamento de Justicia, Jeff Clark. Y entre las organizaciones que también fueron citadas estaba Turning Point USA, los Centros de Estudios America First Policy Institute y America First Legal y la Asociación de Fiscales Generales Republicanos. Pero hubo un documento en particular que irritó especialmente a los republicanos del Congreso, y es que Smith obtuvo las grabaciones de llamadas de 8 senadores republicanos, entre ellos Lindsey Graham, Bill Hagerty, Josh Hawley, Dan Sullivan, Tommy Tuberville, Ron Johnson, Cynthia Lummis, Marsha Blackburn, y un miembro de la Cámara que también figuraba en la lista era el representante Mike Kelly. Los registros de estas llamadas cubrieron el periodo del 4 al 7 de enero de 2021, según dijo el FBI. Smith también confiscó el teléfono del republicano Scott Perry y citó los registros telefónicos del senador Ted Cruz. Ahora, AT&T, que es una de las empresas telefónicas de Estados Unidos, se opuso a esta situación y fue luego cuando Smith retiró esto, pero Verizon sí entregó la información. Ahora, los expertos nuevamente comentan sobre este asunto y señalan que investigar a los miembros del Congreso de Estados Unidos sí constituye una injerencia directa del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, además de que también plantea graves problemas constitucionales, sobre todo porque no existían pruebas de que alguno de estos 9 legisladores hubiera violado realmente la ley penal. Pero esta investigación de Jack Smith no terminó allí, porque para agravar la situación, el juez James Boasberg emitió una orden que mantuvo estas citaciones en secreto para los legisladores, lo cual viola la ley federal que establece que las oficinas del Senado deben ser correctamente notificadas. En la solicitud para que Smith testificara hoy, el representante Jim Jordan, que es el presidente del Comité Judicial, señaló que el testimonio del ex fiscal era necesario para comprender hasta qué punto el Departamento de Justicia de la era Biden-Harris utilizó como arma a las fuerzas del orden federales. En respuesta, los abogados de Smith dijeron que él había sido un servidor público dedicado que se había adherido estrictamente a las normas legales y directrices del Departamento de Justicia cuando había llevado a cabo esta investigación, y también argumentaron que se habían hecho varias caracterizaciones erróneas al respecto de su pesquisa. De hecho, la defensa también dijo que Smith estaba incluso dispuesto a testificar hoy en una audiencia pública y que estaba preparado para responder todas las preguntas de esta investigación y del procesamiento como fiscal especial, pero que exigía garantías del Departamento de Justicia de que no iba a ser castigado por hacerlo. Jordan, por su parte, ha acusado a Smith de actuar de manera políticamente sesgada contra Trump, mientras que los republicanos han argumentado que la investigación Arctic Frost equivalió a un escándalo casi comparable al de Watergate. El director del FBI, Kash Patel, dijo en octubre que tras esta revelación del monitoreo infundado de miembros del Congreso por parte del FBI de Joe Biden, la agencia ya había despedido a empleados e incluso eliminó al escuadrón de corrupción pública del FBI. Ahora, otro de los casos legales que fueron liderados por Smith contra Trump fue el de los documentos clasificados en Mar-a-Lago. Ayer publicamos, de hecho, un episodio especial sobre estas nuevas revelaciones de la pesquisa, por si quiere verlo después. Entonces, además del caso de las elecciones de 2020, Smith también fue encargado de investigar a Trump por este presunto mal manejo de los documentos clasificados luego de que el FBI había allanado la residencia del presidente en Mar-a-Lago a mediados de 2022. Trump se ha declarado inocente en ambos casos y dijo que esas investigaciones eran parte de un esfuerzo para evitar que fuera reelegido en 2024.
Por su parte, Smith ha negado estas afirmaciones de que su investigación tuviera como objetivo influir en estas elecciones presidenciales y afirmó que la decisión que tuvo de retirar los cargos contra Trump realmente no indicaba la inocencia del presidente. El exfiscal Smith dejó el Departamento de Justicia a inicios de este año de 2025, antes de que Trump asumiera el cargo para su segundo mandato, y publicó también un informe final indicando que él había retirado los cargos contra Trump debido a las antiguas reglas del Departamento de Justicia que prohibían el procesamiento de presidentes en funciones. Pero Smith no fue el único citado ante el Congreso. El Comité Judicial había señalado que varios miembros del ex equipo de Smith habían sido citados también para testificar ante un panel judicial, pero que esos exfuncionarios no habían cooperado plenamente y que en su lugar invocaron la Quinta Enmienda, que establece que no se puede obligar a los individuos a hacer declaraciones autoincriminatorias, o que también se habían negado a responder las preguntas sobre la investigación. De hecho, en noviembre, Jordan había recomendado al Departamento de Justicia que se procese a un exmiembro de Smith en específico por obstrucción de la justicia al no responder las preguntas del comité. Se trata de Thomas Windom, que es ex abogado del Departamento de Justicia. Jordan señaló que Windom, como exfuncionario de alto rango de Smith, tenía un conocimiento único y de primera mano sobre la investigación contra Trump. Y aunque el Departamento de Justicia autorizó a Windom a hablar sobre este tema en la audiencia, este se negó a responder las preguntas durante su declaración. En una carta de Jordan a la fiscal general Pam Bondi en noviembre, el legislador dijo que el Congreso no podía ejercer su función de supervisión si los testigos que comparecen ante los comités se negaban corruptamente a proporcionar información que la ley les exigía. El argumento de Windom fue que él no podía responder ante las preguntas del panel porque el Departamento de Justicia no lo había autorizado para testificar sobre este tema. Pero ahora la pregunta es, ¿qué vendrá en los próximos meses sobre esta investigación del Comité Judicial? Pues en recientes entrevistas el presidente Trump ha dicho repetidamente que en los próximos meses van a haber nuevas revelaciones sobre todas estas irregularidades en torno a las elecciones de 2020. El mandatario incluso ha dicho que la evidencia que tienen es abundante y que estará disponible para publicar. Recordemos que estas elecciones de 2020, además de haberse realizado bajo las restricciones de la pandemia, estuvieron también marcadas por acusaciones de fraude y otras irregularidades. La campaña de Trump intentó llevar estas acusaciones a los tribunales, pero no logró revertir los resultados en ningún estado, ya que muchas de las demandas fueron desestimadas por cuestiones de procedimiento. Pero luego que Trump llegó para su segundo mandato, en marzo específicamente, Trump emitió una orden ejecutiva para garantizar que ahora los estados verifiquen adecuadamente la elegibilidad para votar, incluida la ciudadanía. También encargó al Departamento de Justicia que recopile información sobre fraude electoral en los estados y que centre las investigaciones en quienes se nieguen a cooperar. Y desde mayo, de hecho, el Departamento de Justicia ya ha estado enviando cartas a los estados solicitando todos estos datos de registro de votantes para inspeccionar los padrones electorales. Y hasta el momento, el departamento ha demandado a al menos 18 estados que se han negado a proporcionar estos datos. Y aunque la citación de Smith hoy miércoles fue a puerta cerrada, algunos medios ya han venido reportando que el ex fiscal especial reafirmó en esta testificación que su equipo de investigadores obtuvo pruebas más allá de toda duda razonable de que el presidente Trump sí había conspirado para manipular los resultados del 2020. Por ahora nos queda seguir pendientes para traerle las últimas actualizaciones sobre esta investigación. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nosotros vamos a regresar hoy a las 9 de la noche, hora del este, para el mensaje a la nación del presidente Trump desde la Casa Blanca. Así que recuerde activar las notificaciones de nuestro canal para estar atentos a nuestra transmisión en vivo. También síganos en todas nuestras redes sociales en Desde el Capitolio. Dele me gusta a este video y deje sus opiniones debajo. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos pronto con más información en Desde el Capitolio. Hasta luego.